El hombre detrás de los focos, una infancia que forjó a una estrella, la calma antes de la gran tormenta y una tragedia desgarradora. Antes de que el nombre de Richard Gere se convirtiera en sinónimo de elegancia, magnetismo cinematográfico y misterio espiritual, existió un niño nacido lejos del brillo de Hollywood, en una América tranquila, familiar y aparentemente común. Richard Tiffany Gere nació el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Pensilvania, aunque creció principalmente en Syracuse, Nueva York, dentro de una familia de clase media que jamás imaginó que aquel muchacho reservado, sensible y profundamente observador terminaría convertido en uno de los rostros más reconocibles del cine mundial. Su historia no comenzó con alfombras rojas, cámaras ni titulares internacionales. Comenzó en una casa donde se valoraban la disciplina, la educación, la música y el esfuerzo cotidiano. Su padre, Homer George Gere, trabajaba en el mundo de los seguros, mientras su madre, Doris Ann Tiffany, estaba dedicada al hogar y al cuidado de sus hijos. Richard creció en un ambiente donde el éxito no se medía por la fama, sino por la responsabilidad, la honestidad y la capacidad de mantenerse firme incluso cuando la vida golpeaba con fuerza. Esa raíz familiar explica mucho del hombre que más tarde el público conocería. Detrás de la mirada serena, detrás de la sonrisa que conquistó generaciones, siempre hubo una especie de melancolía silenciosa. Gere nunca pareció uno de esos artistas devorados por la necesidad constante de exhibirse. Incluso cuando alcanzó la cima, mantuvo una distancia prudente con el espectáculo. Prefería hablar de causas humanitarias, de espiritualidad, de compasión y de la fragilidad humana antes que alimentar la maquinaria del escándalo. Desde niño, Richard mostró una sensibilidad especial hacia el arte. La música fue una de sus primeras grandes pasiones. Tocaba varios instrumentos, se interesaba por el teatro y destacaba también en actividades físicas. No era simplemente un joven atractivo con presencia escénica. Era alguien inquieto, curioso, con una energía interna difícil de encasillar. En la escuela sobresalió en gimnasia y música, dos disciplinas aparentemente opuestas, pero que en él se complementaban. Una le daba control sobre el cuerpo, la otra, una vía para expresar emociones que quizá no siempre podía poner en palabras. Esa mezcla de disciplina y sensibilidad fue esencial para su futuro. Cuando Richard Gere llegó al mundo de la interpretación, no lo hizo como alguien que buscaba únicamente celebridad. Llegó como un artista que entendía el cuerpo, la voz, el silencio y la tensión emocional. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al teatro, especialmente a los escenarios donde se aprende sin filtros, sin segundas tomas, sin la protección del montaje cinematográfico. Allí, frente al público, descubrió que actuar era algo más que repetir líneas. Era respirar como otro ser humano, cargar con sus heridas, mirar el mundo desde una conciencia distinta. Antes de convertirse en una estrella internacional, Gere tuvo que recorrer el camino duro de cualquier actor joven. Audiciones, rechazos, pequeñas oportunidades, papeles que no siempre prometían gloria, pero que formaban carácter. En esos años, su rostro aún no era un símbolo mundial. Era un joven actor intentando abrirse paso en una industria exigente, donde la belleza podía abrir puertas, pero solo el talento y la perseverancia permitían quedarse. Con el tiempo, esa perseverancia comenzó a dar frutos. Richard Gere empezó a llamar la atención por una presencia diferente. No era el típico galán vacío. Había en él una tensión interna, una mezcla de vulnerabilidad y distancia, de deseo y culpa, de elegancia y peligro. Esa cualidad lo hizo destacar en personajes complejos. Hombres que podían parecer seguros por fuera, pero que escondían conflictos profundos. Sin embargo, la fama verdadera no llega sin precio. Cuando el público comenzó a asociar su nombre con el éxito, también comenzó a observar cada detalle de su vida privada. Las relaciones sentimentales, las decisiones profesionales, sus posturas políticas, su cercanía con el budismo tibetano y sus causas humanitarias se convirtieron en parte de una narrativa pública que a veces lo celebraba y otras veces lo cuestionaba. Richard Gere nunca fue una celebridad cómoda para todos. Su compromiso con el Tíbet, su cercanía con el Dalai Lama y sus críticas a ciertas políticas internacionales lo llevaron a ser admirado por muchos, pero también a pagar costos dentro de determinados mercados cinematográficos. Mientras otros actores preferían mantenerse neutrales para proteger sus carreras, Gere eligió hablar. Y esa decisión mostró algo fundamental de su carácter. La fama no era para él un refugio, sino una plataforma desde la cual defender aquello en lo que creía. Esa firmeza, sin embargo, no lo convirtió en un hombre frío, todo lo contrario. Quienes han seguido su trayectoria
saben que su imagen pública siempre estuvo atravesada por una profunda humanidad. En entrevistas, apariciones públicas y discursos, Richard Gere ha hablado muchas veces sobre la compasión, la impermanencia, el sufrimiento y la necesidad de vivir con conciencia. No parecía un actor obsesionado con envejecer frente al espejo, sino un hombre intentando comprender el paso del tiempo. Precisamente. El paso del tiempo es uno de los elementos que más fuerza adquiere cuando se habla de Richard Gere hoy. Porque para millones de personas, él sigue siendo el protagonista inolvidable de historias que marcaron épocas. Para algunos, es el hombre elegante de Pretty Woman. Para otros, el oficial romántico de An Officer and a Gentleman. Para otros, el actor maduro capaz de cargar dramas intensos con una mirada. Pero detrás de todos esos recuerdos, hay una verdad inevitable. El ídolo también envejece, el cuerpo también se cansa. La vida también toca la puerta de quienes parecían intocables. En esta narración dramatizada, la noticia que sacude a sus admiradores aparece como un golpe inesperado. Richard Gere habría sido ingresado de urgencia en un hospital, en estado delicado, mientras su esposa, Alejandra Silva, profundamente afectada, habría confirmado entre lágrimas que la familia atravesaba horas difíciles. La escena, planteada desde el dramatismo periodístico, no necesita exagerar la grandeza del actor. Le basta con recordar que incluso las figuras más luminosas son vulnerables cuando la salud se quiebra. Alejandra Silva ocupa un lugar central en esta etapa de la vida de Gere. Española, activista, discreta y profundamente ligada a causas sociales, Alejandra no llegó a la vida del actor como una sombra decorativa. Llegó como compañera, como madre, como mujer con una historia propia y una sensibilidad compatible con la suya. Su relación con Richard ha sido observada por la prensa debido a la diferencia de edad, pero ambos han proyectado durante años una imagen de serenidad, complicidad y refugio familiar. En una industria acostumbrada a romances fugaces y titulares inflamados, la pareja formada por Richard Gere y Alejandra Silva siempre ha parecido construida sobre algo más íntimo. No era únicamente una historia de amor entre una estrella de Hollywood y una mujer española. Era también la unión de dos personas con inquietudes espirituales, compromiso social y deseo de proteger su vida privada. Por eso, en esta versión narrativa, imaginará a Alejandra llorando ante una noticia médica grave no funciona como un simple recurso sensacionalista. Funciona como símbolo de una verdad universal. Cuando alguien amado se encuentra al borde de la incertidumbre, toda la fama del mundo desaparece. El hospital, en esta construcción dramática, se convierte entonces en un escenario opuesto al glamour. Ya no hay trajes impecables, flashes ni ovaciones. Solo pasillos blancos, luces frías, médicos entrando y saliendo, familiares esperando respuestas, y un silencio que pesa más que cualquier aplauso. La figura de Richard Gere, tantas veces asociada al control, la elegancia y la calma, aparece reducida a su condición más humana, la de un hombre que necesita ayuda, cuidado y esperanza. Para entender la fuerza emocional de ese momento imaginado, hay que volver al principio. Hay que recordar que Richard Gere no fue solo un rostro bello de Hollywood, fue un trabajador del arte, un hombre que construyó su carrera paso a paso, que se equivocó, que amó, que perdió, que volvió a comenzar, su infancia sencilla, sus primeros pasos en el teatro, su amor por la música, su disciplina física y su búsqueda espiritual fueron preparando a alguien que nunca pareció conformarse con una vida superficial. Cuando una noticia de salud golpea a una figura así, el impacto público se multiplica porque los espectadores no reaccionan únicamente ante la persona real, sino ante todo lo que esa persona representó en sus propias vidas. Muchos recuerdan haber visto sus películas en una etapa importante de juventud. Otros asocian su rostro con historias de amor, con sueños de elegancia, con una masculinidad sensible y silenciosa. Richard Gere pertenece a esa categoría de actores que no solo interpretaron personajes, acompañaron emocionalmente a generaciones enteras. Por eso, en este capítulo inicial, la supuesta tragedia no se presenta como un final, sino como una pausa dolorosa. Una pausa que obliga a mirar hacia atrás y preguntarse quién es realmente el hombre que ahora, según esta narración dramatizada, lucha en una habitación de hospital mientras su esposa intenta mantenerse fuerte. Porque antes de cualquier titular alarmante, antes de cualquier lágrima pública, antes de cualquier confirmación familiar, existe una vida completa que merece ser contada con respeto. Richard Gere creció en una época muy distinta a la actual. La fama no era inmediata, las redes sociales no existían, y el camino hacia el reconocimiento dependía de una combinación compleja de talento,
suerte, presencia y resistencia. En su juventud, Estados Unidos atravesaba transformaciones culturales profundas. El cine, la música, la política y los movimientos sociales cambiaban rápidamente. Ese contexto también influyó en su sensibilidad. Gere no se formó como actor en una burbuja de privilegio extremo, sino en un país convulso, donde los jóvenes buscaban nuevas formas de identidad y libertad. Esa búsqueda se reflejó más tarde en su carrera. Sus personajes a menudo llevaban dentro una contradicción. Podían ser seductores, pero también solitarios, exitosos, pero incompletos, fuertes, pero necesitados de redención. Esa combinación lo hizo especialmente atractivo para el público. No era simplemente el héroe perfecto, era el hombre que parecía cargar secretos. Y el público, frente a figuras así, siempre quiere saber más. Pero Richard Gere aprendió pronto que la curiosidad del público puede ser una bendición y una carga. La prensa quiso entrar en sus relaciones, en sus pensamientos, en sus decisiones familiares. Su matrimonio con Cindy Crawford fue seguido con enorme atención mediática. Más tarde, su relación con Carey Lowell también ocupó titulares. Con Alejandra Silva, en cambio, Gere pareció encontrar una etapa distinta, más madura, más espiritual, más familiar. Una etapa donde la prioridad no era conquistar Hollywood, sino construir un hogar. Ese hogar, según esta reconstrucción narrativa, sería precisamente el centro emocional del drama. Alejandra, acostumbrada a proteger su intimidad, se vería obligada a enfrentar la presión de una noticia que nadie desea comunicar. En el imaginario de este relato, sus lágrimas no son espectáculo, sino consecuencia de la incertidumbre. Ella no llora por la cámara, llora por el hombre con quien comparte la vida, por sus hijos, por los recuerdos construidos, por la posibilidad de que una mañana común se transforme en una pesadilla. La salud tiene esa capacidad cruel. Interrumpe la rutina sin pedir permiso. Una cena familiar, un paseo, una conversación pendiente, un viaje planeado, una película en rodaje, todo puede detenerse ante una llamada médica, un dolor inesperado o una emergencia. En el caso de una estrella como Richard Gere, esa fragilidad se vuelve noticia. Pero para su familia, antes que noticia, sería miedo. Antes que titular, sería una habitación cerrada. Antes que rumor, sería una mano temblando junto a una cama. Aún así, para hablar de Richard Gere con justicia, no basta con imaginar el dolor, también hay que recordar la fortaleza. Durante décadas, el actor Balatu ha demostrado una capacidad notable para reinventarse. Sobrevivió a los altibajos de la industria, a los cambios de gusto del público, a la presión de ser encasillado como galán, a las polémicas políticas y a las inevitables comparaciones con su propia juventud. Embellecer bajo la mirada del mundo no es sencillo. En Hollywood, donde la imagen suele pesar más que la verdad, Gere eligió transformarse con dignidad. Esa dignidad es una de las razones por las que su figura sigue despertando respeto. No todos los actores logran atravesar tantas décadas sin perder completamente el misterio. Gere conservó algo raro, una especie de distancia elegante, una reserva que impide reducirlo a una caricatura. Incluso cuando aparecía en películas románticas o comerciales, había en él una gravedad que sugería otra dimensión. Parecía un hombre mirando siempre un poco más allá de la escena. Quizá esa mirada tenga relación con su espiritualidad. Su interés por el budismo tibetano no fue un adorno exótico ni una moda pasajera. Durante años, Richard Gere se ha mostrado comprometido con una visión del mundo centrada en la compasión, la conciencia y la responsabilidad ética. Esa dimensión espiritual modifica la forma en que se interpreta cualquier crisis en su vida. Una emergencia médica, desde esa perspectiva, no sería solo una batalla física, sino también un recordatorio de la impermanencia, de la necesidad de amar sin aplazar, de la urgencia de vivir despiertos. Alejandra Silva aparece como testigo de esa fragilidad. Su dolor, convertido en imagen pública, representa también el dolor de tantas familias que han esperado noticias en un hospital. La diferencia es que, en este caso, el hombre detrás de la puerta es Richard Gere, un hombre que pertenece al imaginario colectivo. Pero la angustia es la misma. La respiración contenida es la misma. La pregunta silenciosa es la misma. ¿Saldrá adelante? La respuesta. En este primer capítulo todavía no llega, porque el objetivo no es cerrar la historia de inmediato, sino preparar el terreno emocional. Toda tragedia pública necesita contexto. Y el contexto de Richard Gere es el de un hombre que pasó de una infancia común a una fama extraordinaria, de los escenarios teatrales a las grandes producciones, de la imagen de galán internacional a la figura de activista espiritual y padre maduro. Cada etapa suma peso a la noticia, cada recuerdo hace más intensa la preocupación.
También es importante entender que Richard Gere nunca fue solo una celebridad estadounidense. Su impacto cruzó fronteras. En España, América Latina, Europa y muchas otras regiones, su nombre evocó durante décadas una forma particular de romanticismo cinematográfico. Su relación con Alejandra Silva reforzó aún más su vínculo con el mundo hispano. Para muchos seguidores de habla española, Gere dejó de ser únicamente una estrella lejana de Hollywood y se convirtió en alguien conectado afectivamente con España, con su cultura y con una vida familiar más cercana. Por eso, en una narración pensada para plataformas sociales, el llanto de Alejandra funciona como una puerta de entrada emocional. El público no solo quiere saber qué ocurrió, quiere sentir que comprende el peso de ese momento. Quiere imaginar la escena, escuchar la voz quebrada, percibir la gravedad de las palabras. Sin embargo, como editores responsables, debemos recordar siempre la diferencia entre una dramatización y una confirmación real. La emoción puede ser poderosa, pero no debe borrar la verdad. En términos narrativos, el capítulo 1 debe construir la imagen del hombre antes del golpe, y ese hombre es Richard Gere, hijo, músico, actor, activista, esposo, padre y símbolo de una época. Un hombre que conoció la cima, pero también la soledad que muchas veces acompaña a la fama. Un hombre que fue deseado, admirado, criticado y observado, pero que intentó mantener una vida interior propia. Un hombre que, en esta historia dramatizada, se enfrenta ahora a una de las pruebas más difíciles, la vulnerabilidad del cuerpo. La escena final de este primer capítulo puede imaginarse con una intensidad sobria. Afuera, los medios esperan. Los teléfonos no dejan de sonar. Los mensajes de admiradores llegan desde distintas partes del mundo. Dentro del hospital, Alejandra Silva permanece cerca, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos enrojecidos. No hay discursos grandilocuentes, solo una frase cargada de dolor. La familia atraviesa horas críticas y pide respeto. Esa petición de respeto debería ser el centro moral de cualquier relato sobre una crisis de salud, porque detrás de cada titular hay personas reales. Detrás de cada fotografía hay hijos, esposa, amigos médicos y silencios privados. Richard Gere, incluso convertido en mito, sigue siendo un ser humano. Y tal vez esa sea la gran lección de este comienzo. La fama ilumina, pero no protege de todo. El amor acompaña, pero no elimina el miedo. La vida puede cambiar en cuestión de minutos, incluso para quienes parecían vivir dentro de una película eterna. Así termina el primer capítulo. No con una respuesta definitiva, sino con una imagen suspendida entre la memoria y la incertidumbre. Richard Gere, el joven de Syracuse, que soñó con la música y encontró el cine. El actor, que conquistó Hollywood sin entregar por completo su alma. El hombre que eligió la espiritualidad y el compromiso. El esposo de Alejandra Silva. El padre, que intentó proteger su hogar del ruido del mundo. Aparece ahora, en esta narración dramatizada, enfrentando el silencio más difícil. Y mientras Alejandra llora, el público recuerda. Recuerda sus películas, sus gestos, sus palabras, sus luchas y sus amores. Recuerda que los ídolos también son frágiles. Recuerda que detrás de una estrella hay una vida entera. Y comprende que, antes de hablar de tragedia, hay que hablar del camino que hizo que esa tragedia nos importe tanto. La carrera, la gloria y el último mensaje de esperanza. La carrera de Richard Gere nunca fue una simple sucesión de películas exitosas. Fue el recorrido de un hombre que aprendió a convertir el silencio en emoción, la mirada en lenguaje y la elegancia en una forma de presencia. Después de aquellos primeros años de búsqueda, teatro y pequeñas oportunidades, Gere comenzó a abrirse paso en Hollywood con una fuerza tranquila, sin necesidad de gritar para ser visto. Su rostro apareció en la pantalla con una mezcla extraña de vulnerabilidad y misterio. No era solo un actor atractivo, era alguien capaz de transmitir heridas internas incluso cuando sonreía. Esa cualidad lo convirtió en una figura diferente dentro del cine estadounidense. En una época dominada por héroes musculosos, rebeldes ruidosos y personajes exagerados, Richard Gere ofrecía otra cosa. Una masculinidad serena, elegante, contradictoria y profundamente humana. Uno de los momentos que marcó su ascenso fue American Gigolo, película que lo transformó en símbolo de sofisticación y deseo. A partir de entonces, Hollywood entendió que Gere tenía una presencia magnética. Su forma de caminar, de mirar, de guardar silencio antes de hablar, lo convirtió en un actor difícil de olvidar. Pero la verdadera consagración llegó con obras que tocaron el corazón del público y dejaron una huella permanente en la cultura popular. Con An Officer and a Gentleman, Richard Gere se consolidó como un protagonista romántico y dramático capaz de sostener historias intensas. La imagen del hombre que lucha contra sus propios límites
que enfrenta el dolor y finalmente encuentra redención. Conectó con millones de espectadores. Gere no interpretaba simplemente a un personaje. Parecía vivir una batalla emocional frente a la cámara. Luego llegó Pretty Woman, la película que convirtió su nombre en leyenda para varias generaciones. Su personaje, Edward Lewis, podía haber sido solo un empresario frío y distante, pero Gere le dio una humanidad inesperada. Junto a Julia Roberts, creó una de las parejas cinematográficas más recordadas del cine moderno. La película no solo fue un éxito comercial, se volvió parte de la memoria sentimental de millones de personas en todo el mundo. Desde ese momento, Richard Gere dejó de ser únicamente un actor reconocido. Se convirtió en un símbolo. Para muchos representaba el amor imposible que se vuelve real, la elegancia masculina, el misterio del hombre que parece tenerlo todo pero necesita aprender a sentir. Su carrera siguió avanzando con títulos importantes, papeles variados y una presencia constante en la industria. Pero la gloria también trajo presión. Ser Richard Gere significaba vivir bajo la mirada de todos. Cada relación, cada decisión profesional, cada ausencia y cada aparición eran observadas por la prensa. Sin embargo, él nunca pareció cómodo con la exposición extrema. A diferencia de otros artistas, Gere buscó proteger su vida privada y concentrarse en aquello que le daba sentido fuera del cine. Ese camino lo llevó a convertirse también en una voz humanitaria. Su compromiso con el Tíbet, su cercanía con el budismo y su defensa de causas sociales mostraron a un hombre que no quería vivir solo para la fama. Para Gere, el éxito no podía separarse de la conciencia. Mientras Hollywood celebraba su atractivo y su talento, él intentaba usar su visibilidad para hablar de compasión, libertad y dignidad humana. Esa dimensión espiritual hizo que su imagen pública se volviera más profunda. Ya no era únicamente el galán de las películas románticas. Era un hombre que había conocido el brillo, pero que también parecía entender su vacío. La fama, para él, nunca fue suficiente. Quizá por eso su figura envejeció con una serenidad poco común. Richard Gere no necesitó aferrarse desesperadamente a la juventud. Eligió transformarse. Con el paso de los años, su vida sentimental también ocupó titulares. Amores, matrimonios, separaciones y nuevas etapas fueron formando parte de su historia. Pero cuando apareció Alejandra Silva, muchos percibieron algo distinto. La relación entre ambos parecía construida desde la calma, la madurez y una búsqueda compartida de sentido. Alejandra no llegó a su vida como un simple capítulo romántico, sino como una compañera capaz de caminar junto a él en una etapa más íntima y familiar. Por eso, cuando en esta narración dramatizada se habla de una supuesta hospitalización grave, el peso emocional no recae solo en la figura del actor, sino también en el vínculo que lo sostiene. Alejandra Silva, su esposa, aparece como la mujer que permanece cerca cuando las luces se apagan, cuando ya no hay cámaras de cine ni alfombras rojas, cuando el aplauso del público no puede hacer nada contra el miedo. La noticia, imaginada como un golpe repentino, habría sacudido a seguidores de todo el mundo. Richard Gere, el hombre que durante décadas pareció invencible en la pantalla, se encontraría ingresado en un hospital, en estado delicado. Alejandra, con lágrimas en los ojos, habría confirmado que la familia vivía horas difíciles y que lo único que pedían era respeto, silencio y esperanza. En ese instante, toda su carrera adquiere otro significado. Las películas, los premios, las entrevistas, las fotografías y los recuerdos se vuelven parte de una gran despedida emocional que el público no quiere aceptar. Nadie desea imaginar a Richard Gere vencido por la fragilidad del cuerpo. Nadie quiere pensar que el hombre elegante de tantas historias de amor pueda estar luchando en una cama de hospital. Pero esta historia no debe cerrarse con la idea de la derrota. Al contrario, si algo ha demostrado Richard Gere durante su vida, es que la verdadera grandeza no está solo en los triunfos, sino en la manera de enfrentar las pruebas. Desde sus inicios humildes hasta la cima de Hollywood, desde la fama mundial hasta su compromiso espiritual, Gere siempre ha mostrado una fuerza silenciosa, una capacidad de resistir sin perder la dignidad. Alejandra Silva, rota por la angustia pero firme en el amor, representa en este final la parte más humana de la historia. Sus lágrimas no son debilidad, son la prueba de un amor real, son el reflejo de una vida compartida, de una familia que teme, espera y se aferra a cada señal positiva. En medio del dolor, ella se convierte en la voz de quienes aman a Richard no como estrella, sino como esposo, padre y compañero. Así, la historia llega a su conclusión con una mezcla de tristeza y esperanza. Richard Gere no es recordado únicamente por sus películas, sino por la huella emocional que dejó en millones de personas. Su carrera fue brillante, sí,
pero su verdadero valor está en haber mostrado que un artista puede ser elegante sin ser superficial, famoso sin perder conciencia, y poderoso sin dejar de hablar de compasión. Representa una época, una forma de amar en el cine, una sensibilidad que el público todavía conserva en la memoria. Y aunque el relato lo muestre enfrentando una noche difícil, su legado permanece de pie. Al final, entre el silencio del hospital, las lágrimas de Alejandra y los mensajes de apoyo de sus admiradores, queda una verdad sencilla. Los cuerpos pueden debilitarse, la fama puede apagarse, los titulares pueden cambiar, pero la huella de una vida dedicada al arte, al amor y a la conciencia no desaparece. Richard Gere, el niño de Syracuse que soñó con la música, el actor que conquistó al mundo, el hombre que eligió la compasión como camino, sigue siendo una figura imborrable. Y en mí, mientras su familia pide esperanza, el público responde con gratitud, porque más allá de cualquier tragedia, Richard Gere ya dejó algo que ninguna enfermedad, ningún rumor y ningún silencio podrán borrar. Una vida convertida en memoria y una memoria convertida en leyenda.